Muchas gracias, Beatriz, por compartir con nosotros este espacio de reflexión con los 120 años del Partido Socialista. Y, si me permites, una felicitación muy fraterna a los compañeros y compañeras del Partido Socialista en Santa Fe, que con Élida han programado esta actividad, porque creo que de este tipo de actividades hacen falta y muchos, no son las únicas, pero hay que hacerlas para poder reflexionar en común. Entonces, lo primero que te pediría sería una reflexión por los 120 años del socialismo en Argentina y los aportes del socialismo a lo que es la cultura política nacional. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los compañeros, muchas gracias por invitarme. Los compañeros de Santa Fe saben que siento verdadero respeto por el Partido Socialista de Santa Fe, que he seguido todo su itinerario, que a veces he venido no para cubrirlo como periodista, sino para ver desde afuera una elección, para verlo como ciudadano, una elección. Me he venido a Santa Fe y después comerme un asado con algún amigo porque la elección salía bien. Y sin duda quizás algunos de ustedes sepan que también otro de los centros importantes de mi vida es la obra del escritor Juan José Saer, que ayer se inauguró el año Saer, que va a culminar el 29 de junio del 2017. O sea que estoy unida a Santa Fe por múltiples motivos. Y en principio, obviamente, por la tradición socialista y por este partido. Mi historia política mejor no contarla. Pero si yo tuviera que decirles la verdad, y para decir la verdad estamos acá, mi tradición no es la de la Segunda Internacional, sino que mi tradición es la de la Tercera Internacional. Yo vengo del marxismo, de lo que se llamaba marxismo-leninismo, digamos. O sea, no les voy a contar esa historia, la voy a dejar de lado, pero mi relación con un partido socialista de la Segunda Internacional es, para una persona ya de mis años, relativamente nueva y tiene que ver con para una persona de mis años, no para ustedes que son jóvenes, y tiene que ver con el comienzo de la democracia. En ese momento llegaron de vuelta a Buenos Aires los exiliados de todos los lugares, pero básicamente los exiliados de México, con los cuales nosotros fundamos algo que se llamó el Club de Cultura Socialista, usando intencionadamente la palabra club como asociación libre de voluntades y de intelectos socialistas. Y entre las personas realmente importantes de ese club, en cuanto a relación con el Partido Socialista, estaba José Aricó, Pancho Aricó. Ahí yo empiezo una relación con lo que en ese momento eran ambos partidos, el Partido Socialista Popular, cuya base fuerte estaba acá en Santa Fe, y con un líder muy carismático como era Esteves Boero, a quien conocí, era realmente un dirigente carismático, y tenían una gran representación en el movimiento estudiantil universitario, y el Partido Socialista Democrático, que tenía una historia complicada de los años de la dictadura que tenía que saldar. Con Aricó trabajamos mucho en la relación entre ambos partidos. Visitábamos, sobre todo los del Partido Socialista Democrático, que era el más importante en ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Visitábamos mucho esa sede de la calle Ascuénaga, si mal no recuerdo. ¿Ascuénaga sería, sí? Sí, no. O Larrea, una de esas. Larrea, me parece. Visitábamos mucho esa sede y manteníamos una relación intensa, protegida desde afuera por el Partido Socialista francés, que había entendido la necesidad de unir estos dos partidos
que tenían matrices ideológicas que ya se habían diferenciado mucho a lo largo del tiempo y que además en algunos casos no tenían ni siquiera el mismo origen en un partido socialista, tenían orígenes varios. Esa fue mi primer contacto con los socialistas, que son hoy los socialistas que gobiernan la provincia de Santa Fe y que tienen representaciones en otros lugares. Esos años 80, 90 fueron mi primer contacto con los socialistas. ¿Qué aprendí en esos años? Aparte, porque empecé a leer la historia de ese partido y a interesarme por ese partido. Lo primero que quizás aprendí es algo en el cual vamos a estar todos de acuerdo, que es la importancia que la cultura y la teoría tuvo para esos intelectuales fundadores del socialismo. Todos ustedes lo saben, pero vale la pena repetirlo una vez más. Juan B. Justo tradujo el tomo 1 del Capital. Imagínense la situación hoy. Yo fui testigo de lejos cuando siglo XXI comenzó la nueva traducción del Capital al castellano y era complicadísimo todos los problemas que se planteaban. Imagínense la situación en 1910, 1920, imagínense la situación de un intelectual solitario en un país donde no es el alemán precisamente una lengua demasiado difundida, él mismo no era de ese origen lingüístico ni cultural, traduciendo ese texto fundamental. Ese es un gesto. Yo diría que ese gesto vale mucho más, ese gesto voluntarista. Y la política necesita del voluntarismo y los que hemos sido militantes políticos y quizás muchos de ustedes lo sean y los políticos aquí presentes saben cuánto la política necesita del voluntarismo, que no es voluntarismo, no es el voluntarismo ciego que puede conducir a cualquier cosa, sino es eso que Gramsci llamaba el optimismo de la voluntad y el pesimismo o el escepticismo de la inteligencia. Pero de todas maneras el optimismo de la voluntad conduce eso. Imagínense ustedes el esfuerzo en una ciudad completamente periférica como es Buenos Aires y como era la Argentina como país periférico, de un intelectual que encara la traducción de una de las obras más grandes del siglo XIX. Es decir, el Capital sigue siendo hoy una gran obra de teoría social. No es que el Capital es un libro del cual podemos olvidarnos. El Capital sigue siendo hoy una gran obra de teoría social, por más que la teoría de la conversión del valor en precio, la baja tendencial de la tasa de ganancia no sean lo que esté sucediendo hoy en el capitalismo. Y que además, los que hemos leído el Capital sabemos que es un texto extremadamente complicado en alemán y en cualquier lengua a la cual quiera llevársele. Para nombrar a alguien que llevó como casada el mismo apellido, Alicia Moró de Justo, que fue una de las pioneras de las mujeres en la universidad, médica. Todos asistimos a los 100 años de Alicia Moró de Justo y ella murió poco después, creo que fue la época de Alfonsín. Todos asistimos a esos 100 años, sí. Fue en la época de Alfonsín, sí. Pero la voluntad de alguien que en la época de Alfonsín, pongamos año 86, 87, 100 años antes, o mejor dicho, 80 años antes, había hecho el gesto afirmativo de anotarse como mujer en una facultad que si hoy la medicina es una carrera hegemonizada por los hombres, solo tienen que imaginar lo que podía ser en el 900, solo tienen que imaginarlo. El Partido Socialista, durante muchos años sus enemigos lo ridiculizaron como el partido de la letra. Y yo creo que eso es algo de la letra, de lo escrito, de lo impreso, de lo que debe ser leído. Y yo creo que eso es algo, sus enemigos populistas o simplemente sus enemigos pasotas lo ridiculizaron como el partido de la letra. Y yo creo que es algo que el partido supo reivindicar y supo conservar.
muchas veces haciendo investigaciones con un gran historiador, hoy muerto, Leandro Gutiérrez, un historiador de culturas populares, mirábamos los programas de los centros socialistas, los programas que sucedían en 1910, 1920 en los centros socialistas, donde era inevitable, y esto era objeto de burla de los populistas o del pasotismo ideológico, donde era inevitable que una niña, una chica diríamos hoy, recitara un poema. Es inevitable. Ahora, ese esfuerzo de incorporar la cultura a través de la memoria y de ponerla en escena, en un centro socialista, en un barrio cualquiera de algún arrabal o andurrial de la ciudad de Buenos Aires, y calculo que eso también sucedía en otras ciudades argentinas. Y el programa no contenía solo a la muchacha que recitaba un poema. El programa también contenía un señor o señora que se sentaba al piano y tocaba una música que no era tango, naturalmente. Los socialistas en eso eran un poco estrictos, que no era tango, naturalmente, sino que era una de las músicas consideradas serias. Podía ser un vals de Beethoven, podía ser un fragmento de una sonata de Beethoven. Y después venía la conferencia. Es decir, lo que hoy uno llamaría un programa multimedia. Es decir, había una recitadora, había alguien que tocaba el piano y después alguien daba una conferencia. Eso está, si vamos a los archivos, eso lo hemos encontrado en los archivos. Lo hemos encontrado muchas veces los que investigamos historia cultural argentina. No es necesario investigar al Partido Socialista. Simplemente investigando historia cultural argentina, historia de los sectores populares, en la década del 10 y en la década del 20 encontramos esos papeles que son los programas. Es decir, tenía la idea, como tenía toda la Internacional, y como sin duda tenía Engels. Marx murió algo antes y no formulando tan claramente esto, pero como sin duda tenía Engels, que tuvo diálogo con la Segunda Internacional, tenían la idea de que el militante político es un militante de ideas, es un militante culto, que después tiene que dar la vida por la tarea que se le ha asignado, por el sindicato que tiene que defender, por el barrio que tiene que defender, pero que es un militante culto, es un militante de ideas. No es un militante montonero. Ustedes pueden imaginar entonces en esta historia que hubo una contracara del Partido Socialista, con el cual el Partido Socialista tuvo muchos problemas en su comienzo. No estoy por hablar de lo que ustedes piensan. Hubo una contracara del Partido Socialista que era el anarquismo. No es que el anarquismo no fuera también un partido de formación libresca, pero era un partido, uno podría decir, más inarticulado en ese punto. Uno podría decir también que los inmigrantes con mayor formación intelectual y política, que son los que militaban en estos partidos, se encaminaban al Partido Socialista, y quizás los de menor formación, los de las zonas más atrasadas económicamente de Italia o de España, se encaminaban al anarquismo. Pero la historia todavía tiene que escribirse. Lo que es cierto es que el Partido Socialista, su primer competidor en los sectores populares, lo encuentra en el anarquismo. Y también el partido juzga, y aquí yo ya voy a suspender el juicio y la historia está escrita, el partido juzga que también el populismo con el cual se construye el aparato político que lleva a Hipólito Yrigoyen a la presidencia, y del cual este año se cumplen los 100 años, cosa que parece que nos olvidamos, y todo es el Congreso de Tucumán, y el aniversario para mí verdaderamente fundamental que estamos celebrando y que se celebra poco, es el de 1916, donde por primera vez se logra el voto obligatorio. Ya el Partido Socialista, como ustedes saben, ya tenía diputados en el Parlamento, un diputado en el Parlamento. O sea, ya había logrado colar por las circunscripciones populares más activas, La Boca, etcétera, ya había logrado colar un diputado. Pero toda esa configuración socialista y también anarquista con su propia inflexión cultural, es una configuración de política de gran cambio en el caso de los socialistas o revolucionaria en el caso de los anarquistas,
pero letrada. Del mismo modo que justo se puede estar de acuerdo o no, en la década del 30 está de acuerdo con políticas liberales y monetaristas. O sea que también uno puede decir que eso es una intervención letrada en la política argentina. No voy a seguir contando esta historia porque la parte más contemporánea la conocen, pero es imposible en la historia del Partido Socialista saltear la década peronista, que es la década fatal, uno podría decir, en la cual todos, incluido Perón, se equivocaron. Si uno tuviera que hacer una historia sintética, uno diría todos los actores políticos se equivocaron en algo. Perón se equivocó no en crear un estado de bienestar a la criolla, que fue lo que dejó y no pudo, las dictaduras que vinieron no pudieron desarmarlo, no se equivocó en eso, pero se equivocó en una visión autoritaria de la política. Autoritaria, con diputados presos. Esto cuando se le decía al kirchnerismo autoritario, bueno, pero Balbini y Frondizi, los Balbines y Frondizi de la década del 80 andaban por la calle, Balbini y Frondizi estaban presos y había exiliados en el Uruguay porque tenían que exiliarse. Perón se equivocó, aunque dejó una marca fundamental. Era muy difícil no equivocarse entonces con Perón. Perón era tan problemático y tan complejo que solo lo entendemos ahora, la complejidad de ese fenómeno histórico. Y, por supuesto, el Partido Socialista fue antiperonista. Fue antiperonista con una dirección que ustedes conocen, no voy a entrar en una interna del Partido Socialista, pero ahí se produce lo que un intelectual norteamericano llama una gran división. La gran división, ahí se produce la gran división. Queda por un lado los sindicatos de origen peronista, a los cuales habían acudido muchos dirigentes socialistas. Muchos, Perón había reclutado dirigentes socialistas, que quizás habían comprendido bien que les estaban ofreciendo un estado de bienestar hecho a la criolla. No como el kirchnerismo, no, a la criolla, pero a la criolla leve, digamos, no como lo que estamos viendo hoy, a la criolla leve. O sea, esos socialistas se fueron con el peronismo. Pero después queda esa gran división después de 1955, que yo creo que si hay un hecho maldito en el siglo XX argentino, es esa división. 18 años de proscripción del peronismo, que nos descoloca a todos los de la izquierda. Bueno, yo era una nena en ese momento, tan vieja no soy, yo era una nena. Pero ya cuando ingreso a la política me veo en la obligación de ser primero peronista y después marxista, porque es una gran división que nos descoloca a todos. Descoloca al Partido Socialista y nos descoloca a todos. En Santa Fe, la tendencia del Partido Socialista de Santa Fe entendió mejor que esta era una división fundamental. Entendió mejor, Boero entendió que había algo de argentino, digamos, que había que ser interpretado, no porque fuera nacional, sino porque era liderazgos populistas, etc. Y yo creo que ahí empieza una vuelta, un camino de regreso, pero se empieza ese camino en el peor momento, cuando en general la nueva izquierda se radicaliza para el lado de la revolución. No les voy a contar la historia, pero fines de los 60, la nueva izquierda se radicaliza para la revolución y ese es un tiempo muy ingrato para el Partido Socialista, aunque tenía gran base estudiantil, presidentes de la FUA, presidentes de federaciones regionales, etcétera, pero es un momento muy ingrato del Partido Socialista, porque se radicaliza para un lado en que el Partido Socialista, obviamente, no va a seguir, porque no está en su tradición, porque la Segunda Internacional no tiene esa tradición, etcétera. O sea que es un partido que tiene grandes problemas en su historia y también grandes aportes a la historia argentina, y que hubo un momento en que se retomó un camino, bueno, y este camino está siendo recorrido en Santa Fe y esperemos que en algunos lugares más. Todos esperamos eso. Quisiera rescatar, me parece a mí, primero que vos lo citaste con total claridad, pero insistir porque hace a nuestro origen el aporte cultural de lo que significa una personalidad como la de Juan B. Justo, que creía
que había que capacitar y abrir el acceso a la cultura, particularmente a los trabajadores, para que de alguna manera lo que nosotros intentamos hacer, que es el trabajo en la conciencia ciudadana, tratando de tocar esos corazones para decirle que se puede si se participa y si se quiere cambiar. Digo, como una idea de que la voluntad no viene de cambio de un partido hacia la gente. Hay una voluntad, pero si no hay un protagonismo ciudadano, las cosas no cambian. El otro aspecto que quiero rescatar, que vos también planteaste con total claridad en toda Nosotros hicimos una experiencia distinta en Santa Fe porque no vivimos el peronismo. Éramos todos muy jóvenes en ese momento, entonces no vivimos lo que fue el aspecto autoritario del peronismo, nada, pero para marcarlo. Entonces teníamos menos cargas de quienes habían militado y nos costaba trabajo entender la unidad del socialismo, porque decíamos, ¿cómo? Si no se entiende lo que piensa la clase obrera mayoritariamente, no se puede. Y después, en la balanza, jerarquizamos el pensamiento y el comportamiento socialista como base esencial para una unidad del Partido Socialista, que creo que fue un hito trascendente en nuestra historia. Y el otro aspecto trascendente que quiero rescatar también, sobre todo para los jóvenes que hay aquí, es nuestra definición por la democracia. Porque nosotros nos tocó la Revolución Cubana, nos tocó el auge de todo el levantamiento en Vietnam y la Revolución China, que la leíamos con fricción, y en ese momento tuvimos un debate muy importante y reconocimos históricamente el rol de los socialismos y el debate que el socialista Bernstein había dado en la Segunda Internacional para plantear básicamente el tema de la necesidad del mejoramiento de la democracia como forma de avanzar en los procesos políticos. Entonces, me parece nada. Y ya que vos lo nombraste también, quiero homenajear y recomendar a los compañeros la lectura de Aricó y la lectura de Portantiero, porque son dos cerebros intelectuales también que lamentablemente no los tenemos, pero que han aportado enormemente en la teoría socialista. A mí me gustaría, de alguna manera, Beatriz, un poco reflexionar sobre lo que estamos viviendo, porque hoy hay, y sobre todo frente al advenimiento democrático de una gestión más vinculada a la derecha que al pensamiento progresista, vuelve a cobrar ímpetu este tema de que las ideologías no existen, que no hacen falta definiciones, que hay que definirse por las cosas concretas que necesita la gente, pero que no hay necesidad de involucrarse en cosas abstractas que son las ideas. Y yo creo que se genera una gran confusión, porque me interesaría una reflexión sobre eso, porque creo que es parte de un mundo que nos toca vivir y que es totalmente distinto al mundo que vivíamos en esas épocas, en la década del 60, del 70, con otra intensidad. Sí, en efecto, vos tenés razón, esa es una discusión en este momento. Yo creo que las ideologías no existen para quienes no se las encuentran o para quienes quieren negar su importancia en la organización de lo social. Cuando digo quienes no se las encuentran, me refiero a que no se las encuentran del modo tradicional, sin duda. Si uno encontraba lo que era la periferia de un partido socialista o de un partido comunista en la década del 20, es probable, si uno pudiera hacer un viaje en el tiempo como etnógrafo, es probable que viera una presencia más vivaz de lo que se llaman elementos ideológicos. Es muy probable, en principio porque esos partidos eran muy ideológicos,
porque también nos toca a nosotros el asunto. Esos partidos eran muy ideológicos, no callaban nunca, comenzar por la verdad fundamental y después de ahí llegar. Y eso en primer lugar. Segundo, porque los militantes eran muy letrados. Quizás yo diría que esto recibe ya golpes mortales hacia fines de los 60, cuando la radicalización armada requiere otro tipo de militante. E incluso para no ser guerrillero requiere también otro tipo de militante, que es clandestino, que es otro tipo de militante. Bobbio dice una cosa muy sencilla y muy interesante, que es respecto de las ideologías, aunque no lo dice con estas palabras, que él dice en su libro Izquierda y Derecha, que él dice: izquierda y derecha existen, se pueden detectar desde las prácticas sociales a las políticas parlamentarias, está hablando de Italia. Los que niegan la existencia de izquierda y derecha son en general la gente de derecha. Esto se cumple casi como una ley, no hay leyes en las ciencias sociales, pero los que niegan la existencia de izquierda y derecha o de ideologías que correspondan a esos límites del espectro, es en general la gente poco interesada en el cambio social. Ahora, lo que pasa es que nosotros en estos años de vendaval, 1989, caída del muro de Berlín, los socialistas con eso no tienen nada que ver, pero de todas maneras afecta a toda la izquierda. Los socialistas no tienen nada que ver, siempre estuvieron en contra, estuvieron en la Segunda Internacional, sobre eso tuvieron siempre posiciones correctas, para decirlo de algún modo, pero la caída del muro de Berlín nos afecta a toda la izquierda, no afecta solo. Los socialistas no pueden decir, bueno, como yo soy de la Segunda Internacional, mis antecedentes son Bernstein y Kautsky, y entonces yo me libero del asunto. No podemos decir eso, porque afecta al planeta esa caída y afecta a ciertas convicciones del planeta. Eso ha sido un vendaval aprovechado por cierto pensamiento que dice, bueno, lo que cayó es la época del auge de Fukuyama. ¿Cómo se llamaba? Fukuyama se llamaba, el que decía el fin de la historia. El fin de la historia. Me gustaría traerlo para que viera un atentado de ISIS a Fukuyama, para ver dónde terminó la historia. No que esté presente, por favor. Digo, para que lo viera a distancia donde salve su vida. Entonces ahí hubo un momento de los 80 donde ese era el tema. Yo creo que ya ese es un tema viejo, ya es un tema que va a libar, ya no lo trae, ya ese es un tema que está, por suerte está siendo superado, excepto ¿dónde? En la Argentina. En la Argentina, que nos ha tocado un gobierno que opina que efectivamente todas esas cosas son antiguayas. Entonces el otro día, si me disculpan, es pertinente, se lo contaba a unos amigos hoy mientras venía para acá. El otro día dije, yo voy a arrastrar el concepto de felicidad. ¿Por qué habla tanto de felicidad este hombre? Habla tanto de felicidad y yo me siento cada vez peor. ¿Qué voy a ver? Digo, no, me deprimo cada vez más. Y entonces dije, voy a arrastrar, vamos a hacer... tenía la vaga idea de que una democracia jeffersoniana tenía que ver con eso, pero bueno, empecé a buscar. La palabra felicidad aparece en la Declaración de Independencia Norteamericana, efectivamente escrita por Jefferson. Se habla de libertad, seguridad y felicidad. Y aparece en la obra de los iluministas. La discute Diderot, después la discuten otros economistas, no solamente Diderot como filósofo, la discute Adam Smith, etc. Y el gran debate que se arma y que recorre parte del siglo XIX sobre la palabra felicidad es cuánto necesitan los hombres en condición desigual, cuánta intervención del Estado o del soberano necesitan los hombres en condición desigual para alcanzar la felicidad. Madison va a decir ninguna. Madison en Estados Unidos va a decir ninguna. Jefferson va a decir no. Aunque todos eran esclavistas, pero dejemos de lado un momento los esclavos. Después los reincorporamos. Estaban pensando en los blancos. Madison va a decir ninguna intervención necesita. Y Jefferson va a decir, no, los hombres
vienen desiguales. Entonces, si nosotros le queremos a garantizar a todos la prosecución en pos de la felicidad, alguien tiene que intervenir. Como no es el soberano, tiene que ser el que intervenga en nombre del soberano. Ustedes saben que eran muy religiosos los Founding Fathers norteamericanos, que es el Estado. Esto en Estados Unidos. Pero fue el debate europeo. Fue el debate europeo, el debate de los utilitaristas, de Adam Smith, de Stuart Mill, etc. No es que la palabra felicidad cayó traída por un dron. El debate es ese. Estamos todos de acuerdo. Queremos la felicidad. Queremos la felicidad de los seres humanos. La queremos. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer en la Argentina o en cualquier lugar de la Tierra? ¿Quién tiene que hacerse cargo de que hay gente que está condenada a la infelicidad y a la desgracia? Pero condenada desde que nace. No condenada porque le fue mal a los 20 años en un trabajo. Desde que nace está condenada a la infelicidad y a la desgracia. Hoy nos lo enseña, todas las ciencias nos enseñan eso. Todas las ciencias nos enseñan que un chico desnutrido está condenado a entrar mal en el mundo del trabajo, en el mundo de su realización personal, en el mundo de la cultura, en el mundo, ya no puede elegir su mundo. Entonces, la felicidad no es ese concepto abstracto, sino que es ese concepto que nos devuelve al mundo de las ideologías, nos devuelve al mundo no simplemente de la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades es algo exterior. Yo pongo todos los colegios iguales, y digo, bueno, que me vengan de la villa, que me vengan del barrio pobre o que me vengan del medio del campo, van a encontrar el mismo colegio. Pero llegan desiguales al colegio. Supongamos en una utopía que podamos hacer eso, que pongamos todas las escuelas iguales, los que llegan a los colegios llegan desiguales y profundamente desiguales. Y con la desigualdad que estamos aprendiendo hoy los argentinos en los últimos 20 años, yo diría del menemismo en adelante, con la desigualdad que se llega, que es la desigualdad de tener madres que ya llegaron desiguales y abuelas que ya llegaron desiguales. Entonces, la igualdad de oportunidades no es simplemente poner los mismos servicios para todo el mundo. La igualdad de oportunidades es colocar a todo el mundo en lugares de largada diferentes. Bueno, no les voy a enseñar a ustedes eso, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que pasa que en ese plano, y es muy claro lo que vos decís, la sociedad de consumo vende que la felicidad es cambiar el televisor. Por eso creo que tiene que ver con los valores en los cuales uno encuadra, como vos bien lo decís, y en eso tiene que ver creo, las ideas que uno profesa y dónde se ubica frente a la sociedad. Así que ratifico totalmente. Quisiera cambiarte un poquito de frente. Digo, porque en Argentina, que sobre todo diría a partir de los 2000, un poco antes, fue ya claramente América Latina también, porque antes nos situamos un poco por arriba de toda la realidad de desigualdad tremenda de nuestra América Latina. Están los fenómenos del populismo que se repiten con mucha frecuencia en los diversos gobiernos de países que nos rodean. Hay países que han logrado superar, hay experiencias como la uruguaya o como la chilena, que se puede estar más a favor, más en contra, pero que son más estables, más orgánicas políticamente. Pero digo, ¿cuál es tu reflexión sobre esta América Latina? Porque de nuestros iniciadores, el tema latinoamericano siempre tuvo un rol esencial en Palacios, en Manuel Ugarte, en José Ingenieros. Han dado una batalla muy grande por la necesaria unidad de los pueblos de América Latina. Claro, en efecto. Ugarte yendo a reuniones de la Internacional representando América Latina, que mal conocía porque estaba en París. Pero, o sea, bueno, todos estaban en París. Pero sin duda esa presencia que tuvieron los latinoamericanos desde París o desde donde fuera, incluso en niveles como la Internacional.
Si voy a decir la verdad, yo creo que el ciclo de los populismos del cono sur de América Latina, no conozco México, bueno, sino de haber pasado por México, pero yo creo que el ciclo de los populismos del sur, de la América del Sur, para decirlo con precisión, están medio tocando su límite o su fin, ¿no? Si uno mira, primero porque hay países grandes, importantes como Colombia, que han finiquitado ese ciclo. Es decir, tienen gobiernos conservadores, normales, que son capaces de ir a firmar una paz con la FARC, sí, y firmarla en Cuba y pedirle a Raúl Castro que sea el testigo de esa firma. Pero es un gobierno que uno diría de derecha, volviendo a las ideologías, digamos, y Perú lo mismo. O sea que ese ciclo de los populismos que parecía imparable, Venezuela, nadie se atrevería a apostar ni el 10% de sus ingresos semanales a que Maduro va a seguir en Venezuela. Eso va a terminar, posiblemente termine muy mal, como suelen suceder las cosas en Venezuela, pero también el ciclo chavista termina. Venezuela es una enseñanza además muy fuerte, que es que el líder populista hegemónico cesarista no tiene herederos. Eso es una enseñanza fuerte. Los líderes populistas hegemónicos no tienen herederos. Perón no los tuvo, tampoco. Sí. Digo, cada líder con su contenido. Yo por Chávez sentía una especie de, digamos, de consideración, de respeto. Era además un orador extraordinario. No era Maduro. Todos los que ustedes han escuchado o ven el canal de Venezuela ven que Chávez era un orador extraordinario, no era Maduro. Y era un militar convencido de cierta línea de los ejércitos latinoamericanos que llevó a cabo Velasco Alvarado en los 60-70 en Perú. Era el acontecimiento fundante de la vida de Chávez. Ahora voy a parecer chavista, pues, bueno, cuento la historia, por favor. El acontecimiento fundante de la vida de Chávez joven, como cadete, fue visitar Perú y que Velasco Alvarado lo recibiera junto con los cadetes y escucharlo. Velasco Alvarado era un líder nacionalista, militar, populista. Muerto Chávez, se demuestra que no hay herencia. Los líderes populistas no tienen herencia. Ni siquiera estoy hablando de Cristina Kirchner, que yo creo que tiene herencia cero, que sus deudos van a tener que pagar el gasto de la fiesta, digamos, pero realmente no tienen herencia esos dirigentes. Y los países más estables son aquellos países que han logrado sucesiones normales, políticas normales. Es decir, Chile es un país que ha logrado una sucesión política normal, con una característica, que es que a nosotros el Partido Socialista Chileno nos puede parecer muy moderado y la democracia cristiana chilena nos puede parecer mal. Ahora, firman pactos llamados concertación o como se quieran llamarlos y los cumplen. Esto es algo desconocido en nuestra experiencia política. Desconocido absolutamente. Nadie cumple un pacto nunca en nuestra experiencia política. Nunca. Entonces, nos puede parecer que son demasiado moderadas la concertación, pero firman pactos y los cumplen. O sea que después viene Piñera, la gente no le gusta Piñera, vuelve la concentración, deciden quién va a ser la próxima presidenta y listo. Listo, quiero decir, esto es mucha arquitectura política, no es listo que sale solo, es mucha arquitectura política. Y lo mismo yo diría, la trabajosísima arquitectura política que tiene el Frente Amplio en Uruguay. Trabajosísima. Desde Líber Seregni en adelante, una trabajosísima arquitectura política donde coexisten desde comunistas hasta demócratas cristianos progresistas. Así es. Y coexisten.
La Argentina nunca logró eso. O sea que, bueno, estas son las dos excepciones. La Argentina es más bien un país con tendencias populistas de elegir líderes carismáticos que después no tienen herencia, que después no dejan herencia, como han sido los líderes carismáticos argentinos. Pero yo creo que el ciclo está terminado. Y de este ciclo voy a hacer una excepción, que es Evo Morales. Si me permitís un minuto más. Todo. Yo creo que Evo Morales es la excepción del populismo latinoamericano tal como se lo vino caracterizando en todos estos años y con justa razón. Evo le dio una nueva institucionalidad a Bolivia que los que conocen Bolivia bien, los expertos, etcétera, dicen que Bolivia necesitaba, que ese país no podía gobernarse sin el tipo de institucionalidad que Evo logra en la nueva Constitución, es decir, un tipo de institucionalidad que reconoce a las comunidades de los pueblos originarios como núcleos políticos de decisión en cuestiones locales, incluso de decisiones que uno desde la perspectiva absolutamente occidental que tenemos nosotros pueden resultar complicadas, pero eso fue lo primero que hizo, toda esa arquitectura entre una Santa Cruz de la Sierra blanca y que despreciaba a los collas y una zona quechua que también estaba peleada con los aymaras y una zona amazónica. Una arquitectura complicadísima. Y le salió, no sé, ahora el único escándalo que le conozco es esta mujer que salió a hablar del hijo. Digamos, ya para los argentinos eso es cuestiones menores. Si el escándalo político argentino fuera que alguien tuvo un hijo o no tuvo un hijo, estaríamos verdaderamente mejor que Alemania. No la Alemania de Aníbal Fernández, sino la Alemania verdadera. Entonces yo de ahí salvaría a Evo y a su arquitectura política. Que me parece un caso muy especial y a lo mejor me equivoco, ojalá no, pero creo que va a tener cierta permanencia. Bolivia no había solucionado su problema político desde la época de la independencia. Claro. No lo tenía solucionado. Esa es la única excepción que armó, el resto se derrumbó y bueno. Pero yo creo que el pueblo boliviano le hizo un favor a Evo al no darle la reelección indefinida. Muy bien, seguro. Porque creo que el tema de la reelección indefinida es otra de las características de los populistas que no tienen descendencia, digamos, porque no creen en una estructura política seguro, orgánica que pueda representarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ese es un rasgo y ahí fue muy importante que Evo además sabía que podía tener sucesión. Porque había armado algo que no era el kirchnerismo y la cámpora. O sea que Evo yo creo que acepta eso porque además sabe que puede tener sucesión. Tiene un vicepresidente que puede ser sucesión, etcétera. O sea que... pero el pueblo votó muy bien ahí. Además porque Evo pierde esa reelección por los mismos sectores sociales que él elevó. El Alto de La Paz. Yo viajé a La Paz cuando La Paz era verdaderamente el lugar más pobre que ustedes pueden imaginar en América Latina. Y el Alto de La Paz hoy es una cosa, copian las casas de las series norteamericanas, viven todos los cholos, como dicen ellos, que viven de ese menudeo mayorista, minorista, pero esa es una clase que le elevó, porque se aumentó el consumo. Entonces él pierde con esa clase, la alcaldesa del Alto es una alcaldesa de derecha, etcétera. Tenés toda la razón. Intentamos aprovecharte un poquitito más en este tema a través de la experiencia de Brasil y de alguna manera también ligándola a la nuestra contemporánea. Digo, el rol de la corrupción, porque por lo menos nosotros desde un punto de vista político hemos apoyado hasta el final al gobierno constitucional de Dilma Rousseff, apoyado desde aquí, ¿no? Obviamente, pero no tenemos ninguna duda que hay una máquina corruptora y corrupta en Brasil de una dimensión y donde obviamente ha caído mucha gente del propio partido de gobierno, ¿no? No puedo sino coincidir con vos. Y además, sin duda, autocriticar mis ilusiones.
Es decir, yo fui furiosamente partidaria de Lula, porque Lula no había comenzado como lo que terminó. Lula empezó un largo camino en el ABC de San Pablo, dirigente metalúrgico, que quiso fundar un partido de corte laborista, llamó a intelectuales de primera línea de la izquierda brasileña y comenzó una construcción orgánica. O sea que todos esos años, yo decía, ¿por qué en la Argentina? ¿Por qué en la Argentina? Siempre lo que uno dice, ¿por qué no tenemos lo que tiene el vecino? Bueno, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos esto? Lo que no tomé en cuenta es lo que después uno aprende cuando empieza a leer y empieza a preguntar a la gente que sabe Brasil. No tomé en cuenta en que esa política es corrupta y es muy hipócrita Fernando Henrique Cardoso cuando levanta el dedo, porque él también gobernó así. Así es. Él también gobernó así. Esa política tiene esa estructura corrupta. Corrupta en el sentido distinta de la del kirchnerismo, en el sentido de que son todos partidos y partiduchos estaduales a los cuales los votos que van con el gobierno que haga las ofertas, digamos. Son partidos estaduales, no tienen partidos nacionales. La única esperanza era lo de Fernando Henrique y este Partido Laborista que parecía que podía ser. Y que grandes intelectuales brasileños creyeron verdaderamente en él y que periodistas que yo respeto muchísimo, sus investigaciones no daban lo que estaba sucediendo. Digo, Folia lo acusaba de muchas cosas, pero no era que Folia era el diario Clarín, digamos, no. Y de repente la erupción que lo toca Evo, cae Dirceu, sabemos todo cómo fue la secuencia, pero ya después lo toca Evo y toca al hijo de Evo. A Lula y toca al hijo de Lula. Cuando sube Dilma, no sé cuál habrá sido tu sensación, yo tuve la sensación de que subía una tecnócrata que tenía la aspiración de regular eso. Y creo que si no lo han acusado de ninguna corrupción, excepto el pedalao, es porque efectivamente era una tecnócrata que no entró. Yo creo que por eso quedó sola. Y por eso quedó sola, en efecto, por eso quedó sola. Quedó una absoluta minoría en el Parlamento. Quedó sola, absolutamente, y va a pagar por esta fiesta. Lo que sucede al mismo tiempo es que uno dice, bueno, es Brasil. Brasil va a tener que reconstruirse sí o sí porque no cae la séptima economía del mundo, Así no cae, digamos, es un país grande. La cuestión que tenemos nosotros los argentinos para volver a lo nuestro, digamos, es que nosotros somos un país chico y poco significativo. Digo, yo leo prensa extranjera. Bueno, la cobertura de Macri en Davos, lo que decía la prensa argentina y lo que decía Macri y lo que era la cobertura de la prensa extranjera, era como si hablaran de dos Davos, uno que estaba sucediendo en Júpiter y otro que estaba sucediendo en la Tierra. Pues la prensa extranjera no cubría Davos como Macri decía y el macrismo decía que estaba cubriendo Davos. Y en ese sentido funcionaba el tradicional nacionalismo argentino que hasta los opositores decían que Macri era el rey de Davos. Yo tenía que escribir las notas de esa semana y empecé a leer toda la prensa extranjera y Macri tenía comparar agendas, empecé a comparar agendas de presidentes. Macri tenía una agenda media, sí, despertaba expectativas, pero tenía una agenda media. Y de repente escucho que varios periodistas dicen, y hace poco lo repitieron por la televisión, y todo el mundo en Davos me preguntaba por Macri. Y yo les decía, pero Gil, te ven hablando en castellano, sos inconfundiblemente argentino, ¿por quién querés que te pregunten? ¿Por el presidente de Singapur? Es obvio, para eso mandamos decenas de periodistas a Davos para que la conclusión de que si le preguntan por Macri es porque Macri es una persona importante. Esto lo he escuchado de periodistas de grandes diarios. Argentina es un país de importancia muy relativa, cosa que no es Brasil. O sea, Brasil va a tener una salida porque es como Rusia, Rusia no puede colapsar. Claro. Rusia no puede colapsar.
Digo, a la gente le puede gustar Putin o le puede odiar Putin, pero Rusia no puede colapsar. Y dado que hablo de Rusia, ¿me permitís una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sí, con la corrupción? Pero me acordé ahora que mencioné Rusia. El tipo de capitalismo de amigos que vimos que se armó en la Argentina, y que capitalismo sería una palabra que haría, llamar a esto capitalismo sería una palabra que Marx y Juan B. Justo se removerían en sus propias tumbas, pero bueno, esto que se llamó capitalismo de amigos, Putin lo hizo antes que nadie. Putin tenía todos los recursos, salió un libro muy interesante de una tía que se llama Dawisha, norteamericana. Putin tenía todos los recursos del servicio de inteligencia. Que imagínense, no son los recursos que hoy Angelici le puede pasar bajo la mano a no sé quién, no, todos los recursos del servicio de inteligencia. Los públicos, los votados, los no votados, los conocidos, los no conocidos. Con eso hizo Gazprom y puso a sus amigos. Pero está todo, está visto, y yo lo miraba y decía, claro, es la Argentina, claro, que es Gazprom, la gran empresa soviética que los europeos tratan muy bien porque la necesitan, es Gazprom. Pero el tipo de tomar recursos públicos, fundar una empresa, acá fundaban hoteles, porque, claro, es muy chiquito todo lo que podemos hacer, pero tomar recursos públicos, fundar una empresa y que esa empresa la gestionen los amigos, es un invento de Putin. Y al frente de Gazprom, bueno, están los nombres, yo entiendo poco de política soviética, pero están los nombres de gente que estuvo con Putin, a veces en el servicio secreto, en el KGB, y otras veces simplemente amigos. O sea, eso como pie de página. Sí, miren si con la plata de Baez hacían una empresa como Gazprom, por lo menos algo nos hubiera quedado. Algo quedaba. Algo nos hubiera quedado. Nos estaría quedando el mundo. Nuestro mundo, porque vivimos todos en el mundo global. Digo, no, a ver, creo que vale la pena reflexiones sobre lo que se está viviendo, más que todo desde un punto de vista político, el vaciamiento, la debilidad de los partidos de izquierda, el surgimiento de los movimientos de indignados, de los autoconvocados, de la protesta, el terrorismo, los fundamentalismos, que son todas partes y expresiones que tienen una crudeza muy grande, que quizás algunas de ellas todavía no las sintamos en carne propia porque no las hayamos pasado, sí, ni las vayamos a pasar, sino porque tenemos una autoinmunización que nos hace seguir para adelante. Digo, y en este caso también el rol de los partidos de izquierda o de la izquierda democrática. Nosotros, quiero decirte, Beatriz, que no aspiramos como partido a sentirnos el ombligo del mundo, pero estamos en un debate en donde queremos de alguna manera reconfigurar un conjunto de ideas y de propuestas, porque hace falta alguien que convoque, porque las sumas no se producen. Digamos, yo no creo en las sumas espontáneas. Creo que puede haber un fenómeno que ayude en algún momento de espontaneidad, pero todo eso hay que darle alguna característica de organicidad, porque es muy difícil gobernar si no hay una organicidad que te sustente. No, sin duda, eso es así, ustedes lo deben saber mejor que nadie, o sea que eso es así. Antes de entrar en el mundo, yo creo que este espacio, que fue FAUNEN, y que yo recibí entre gritos de alegría, no podía ni sentarme, me estaba parada en el teatro y un acomodador que me conocía me decía, quédate, te va a dar un ataque porque estaba así. Ese espacio que uno recibió entre gritos de alegría fue destruido. Totalmente. Fue destruido, pero además tiene el nombre y apellido de los destructores, Carrió y Sanz, fue destruido. Y el radicalismo, además, para destruir este espacio se hizo su propio harakiri. Carrió ya no tenía partido, pero el radicalismo
como el emperador que perdió la guerra mundial. No solamente Japón quedó destruido, sino que él se hizo el harakiri y en la plaza de Tokio se hacía el harakiri la gente. O sea, el radicalismo destruyó el sistema bipartidario, pero además no destruyó un espacio, porque ustedes necesitan ese espacio. Ustedes, los socialistas de Santa Fe, con la alianza que tienen, necesitan de ese espacio para consolidar esa alianza, para encontrar los aliados nacionales. Entonces, eso, como te dice la gente por la calle, eso, cuando te dicen no tenemos a dónde mirar, ¿qué vamos a votar? Es así. En Santa Fe se sabe que se va a votar, pero hay otros lugares donde no se sabe que se va a votar. O sea que la crisis ahí nos tocó a nosotros. Por supuesto, la crisis del mundo es bastante más gigantesca y puede hacer estallar el planeta, pero nosotros había un proyecto y ese proyecto fue destruido. En cuanto al mundo, yo no puedo hablar del mundo del fundamentalismo islámico, etcétera, porque para eso hay que saber y yo no sé nada. Puedo sí hablar de Europa, que es un lugar que sigo con mucho interés, y también de Estados Unidos. A los países que les va mejor son los países que tienen partidos políticos fuertes. Hagan la lista de los países que les va bien y pregunten cómo es su sistema político. La política explotó, los partidos no existen, las ideologías no existen, la gente no existe, los votantes no existen, nada existe. Pero a los países que les va bien, tienen partidos políticos fuertes. Y uno lo comprueba. Lo comprueba en Alemania. Bueno, después pueden tener líderes torpes como Cameron en Inglaterra, pero tienen partidos que sobreviven. En el mismo Estados Unidos. Puede surgir de un monstruo como Trump, pero el Partido Demócrata tiene una oferta para el electorado, ni siquiera me animo a decir progresista, para el electorado sensato de Estados Unidos. Entonces, yo celebro poco la destrucción de los partidos políticos, aunque celebro mucho el compromiso que ciertas minorías intensas, como la llamaba O'Donnell, o mayorías intensas, hagan en la plaza. Pero desde Puerta del Sol no se gobierna. Y lo que hizo Pablo Iglesias en las últimas elecciones en España es creer que él seguía gobernando desde Puerta del Sol. Y desde Puerta del Sol se puede ir a comer tapas, pero no se puede ir a gobernar. Eso muestra que la política requiere un largo aprendizaje. Los partidos tienen todos los problemas y tienen que cambiar esos problemas y mejorarlos, pero no se puede gobernar desde Puerta del Sol. Es muy complicada la política. Lo que contabas solo hoy del aumento del gas, de lo que Santa Fe tiene que pagar por el gas que compra y si lo va a aumentar o no, ya solo eso es un teorema que yo no lo resuelvo. La política es muy complicada. Entonces esto, digamos, como defensa de los partidos, no de las burocracias encaramadas en los partidos, sino como defensa de una forma de hacer la política que por ahora no me ha demostrado que hay otras mejores. Eso simplemente, no digo que no va a haber otras mejores. No me ha demostrado que hay otras mejores. El otro día tuve la experiencia, para contar una experiencia chiquita, vino el ministro de Relaciones Exteriores alemán y el embajador quiso armar, el ministro había pedido una reunión sobre historia y memoria. El ministro del partido de derecha había pedido una reunión sobre historia y memoria y el embajador armó una reunión éramos 4 personas. El ministro viajó, él representando al Partido Social Cristiano, viajó un representante de la socialdemocracia, sí, una diputada verde y una diputada de Die Linke, de la izquierda. Punto. No había más comparsa. Bueno, supongo que el secretario del ministro de Relaciones Exteriores está ahí. Sí, supongo. Bueno, supongo. Pero siempre es así en la delegación. Entonces, hay derechas y derechas.
A uno le ha tocado gente que se decía de izquierda y se comportaba como jeques árabes, es decir, bueno, sin insultar a los jeques árabes, en realidad no sé nada de los jeques árabes, perdón, pero digo, más bien fue un prejuicio que salió de mi boca. Pero que es una diferencia. Entonces yo creo en esos partidos. Los congresos de esos partidos, los congresales pagan para participar en los congresos, además de ser elegidos para ir al congreso, porque financian el partido. Son partidos que tienen cotización. Hubo un escándalo que ustedes no se pueden acordar, los más jóvenes, porque sucedió a mediados de los 80, que agarraron a 2 diputados socialistas pidiendo plata de campaña y guardándose el 10%. Y fue un escándalo fenomenal en Francia. Un caso fenomenal. Y después no se repitió, excepto Sarkozy, que tiene su alianza con el capitalismo. Y cuento la última, que es, estoy volviendo de Chile. Subo al avión, me dan el Mercurio. Abro el Mercurio, época de Menem. Abro el Mercurio y veo un título catástrofe, pero catástrofe, como si la Argentina hubiera invadido Puerto Montt, que dice, diputado sorprendido recibiendo una coima de $10.000. A mí casi me agarra un ataque de risa. No digo que no haya corrupción en la política chilena, y le tocó muy cerca a esta nuera, la familia, desconfíen de la familia. No hay que confiar jamás en la familia, jamás. El menos amigo es más confiable porque siempre uno le puede patear. La familia es imposible. Es imposible, o sea que ahí es... pero eso era título catástrofe. Imagínense yo que me levantaba con la leche podrida y con los guardapolvos, que la Argentina vivíamos en una especie que al lado de lo que estamos viviendo ahora es prácticamente también de jardín de infantes, pero me levantaba así. O sea, los partidos en el mundo, cuando uno piensa Europa y piensa en América Latina, los partidos demuestran su eficacia. ¿Qué dicen los progresistas norteamericanos? Que Bernie Sanders, en un sistema bipartidista fuerte como es el norteamericano, que Bernie Sanders la corre a Hillary, le obliga a Hillary a correrse. Sí. Le obliga. Si hace la locura de mandarse por la propia, sería terrible, pero parece que ha jurado que no. La obliga a Hillary a correrse. Lo que tiene que hacer Bernie es garantizarle que los jóvenes que lo siguen van a ir a votar, porque como ustedes saben, en Estados Unidos el voto hay que inscribirse para ir a votar, etc. O sea, donde funcionan las máquinas partidarias, funcionan lo peor, porque funcionan oligarquías partidarias. No en vano se habla así de una oligarquía partidaria en el Senado norteamericano, pero también funcionan modos de control. Entonces yo, después de ver el proceso español de estos últimos meses, bueno, porque a mí me alegró lo de Podemos, etcétera, pero después de ver el proceso español de estos meses, donde el que dirige ese proceso dice en público, por los medios, yo tengo que ser elegido presidente, en público y por los medios. Después de ver ese proceso digo, bueno, sentémonos a pensar. Reformemos los partidos, tengamos los mejores militantes, tengamos los militantes más cultos y más abnegados, no tiremos los partidos porque no tenemos otro instrumento. Ahora, seamos sensibles a lo que sucede en la vida, que es el problema de los partidos muy estructurados que pueden no ser sensibles a lo que sucede en la vida. Seamos sensibles a lo que sucede en la vida. Beatriz, ¿basta? Sí. No, digo, a lo mejor algún compañero o compañera... Eso no, eso totalmente. Eso sí, pregunta, eso no, a mí la pregunta me encanta. ¿Dejamos abierto? ¿Cómo hacemos, señora coordinadora? Sí, si están dispuestos a hacer alguna pregunta, con mucho gusto les vamos acercando el micrófono si llegamos. Gracias. Acá. Como te dije, gracias, lo digo después. No, algo me gustaría preguntar sobre algo que sobrevoló también desde el inicio de la conversación, cuando hablaban de Juan B. Justo.
y estando Beatriz acá presente, de cuál es para vos el rol, la tarea o el diálogo posible de los intelectuales. Vos mencionabas también el diálogo de los intelectuales en los orígenes del PT en Brasil, en la necesidad de repensar la izquierda democrática, de repensar el horizonte futuro de la izquierda democrática. ¿Cuál es la tarea, cuál es el rol o cuál es la importancia de los intelectuales? Responder con un adjetivo es sacarse encima la cuestión, que es, yo creo que los partidos deben ser porosos, pero la verdad es que creo que los partidos tienen que ser porosos. Y hay un partido que se especializó en la Argentina en reclutar intelectuales porque es un partido poroso, de puertas abiertas. Entran los chorros, los que no son chorros, los buenos, los curas, etcétera, que es el justicialismo. El justicialismo se ha especializado en la vida en reclutar intelectuales. No le han faltado nunca, nunca. Los puede haber maltratado o los puede haber exaltado, pero no le han faltado nunca. ¿Y por qué es así el justicialismo? Porque es un partido de puertas abiertas. Digo, no es de puertas abiertas para todo, pero su tradición no es la tradición partidaria de la cual venimos la gente de la izquierda. Ni es la tradición heredada de la organización casi clandestina del irigoyenismo que después fue el Partido Radical. Yo esto lo aprendí, si me permiten una experiencia, yo esto lo aprendí cuando empezó el Frente Grande y el Frepaso, que yo me daba cuenta que pasaba cualquiera por la calle y decía, yo sé hacer empanadas, venite, ¿sabes hacer empanadas? Venite, acá se necesita gente que haga empanadas. El otro pasaba y decía, las empanadas son una porquería, las mías son mejores. Bueno, venite, hacé las empanadas tuyas, son mejores. Después eso podía terminar en caos, podía terminar en traiciones, etcétera, pero eran espacios porosos. Y cuando yo me pregunté por qué era tan poroso ese espacio, la única respuesta que encontré fue la experiencia larga del justicialismo en el trato con los intelectuales. Los tuvo de todos los colores y marcas, los tuvo todos, de John William Cook, al cual convirtió en un héroe nacional, y Alicia Guren, hasta Puigros, hasta Hernández Arregui, para hablar los históricos. Pero si le decían que la Clau se querían quedar y afiliarse, también se afiliaba a la Clau, y si le decían que Carl Schmitt, que la Clau había leído Carl Schmitt, decían tráiganmelo a Carl Schmitt. Quien haya tenido una experiencia con gente de origen justicialista, es verdaderamente extraordinaria la diferencia, verdaderamente extraordinaria, verdaderamente. Entonces, decir los partidos tienen que ser porosos alude a la cultura política. Es decir, por un lado, quizás vos me puedas decir, pero por un lado decís que los partidos tienen que ser fuertes, orgánicos, qué sé yo, y después porosos, sí, por eso son tan difíciles de hacer. Porque si hubiera receta que tienen que ser todos así, blindados y fuertes y qué sé yo, es una. Si hubiera receta que son todos porosos, entran todos los chorros y te arruinan el partido. Entonces tiene que ser esa combinación. Y yo lo vi, esa combinación yo la vi. La vi en ese lugar, acentuada además por alguien que tenía una larga tradición de relación con el justicialismo, que era Carlos Aullero, que yo creo que es una verdadera pérdida que haya muerto. Pero que tenía entonces se había acostumbrado a cómo se trata el justicialismo, pero la experiencia es esa. Uno entra en una relación con el justicialismo y es una relación de porosidad. Otra cosa es si vamos a pelear por los puestos, pero eso es otra cosa. Pero como muchas veces los intelectuales no quieren pelear por el puesto, lo que quieren es tener una palabra que sea escuchada, que sea incorporada, ver que efectivamente es incorporada. Digo, si se elige un núcleo de intelectuales, ¿qué quiere un intelectual? Que su palabra sea efectivamente incorporada. Efectivamente incorporada no es que se repita, sino ver cambios estilísticos o cambios de contenido que por ahí no son los fundamentales, pero que hacen a un estilo de partido. Bueno, Mitterrand almorzaba con intelectuales y algunas dificultades tenía la política francesa, pero almorzaba con intelectuales. Roland Barthes se accidenta saliendo de almorzar en la Casa de Gobierno francesa. Se accidenta saliendo de almorzar allí.
que está bien, Mitterrand era un hombre muy culto, que quería que Barthes, no sé, discutir con Barthes un detalle de las obras de Racine. Sí, pero era presidente de la República, no era que quería discutir, eso lo estoy inventando, no era, es una suposición que estoy haciendo. Entonces, él dice, ahí tiene su accidente de colectivo, de camión que lo atropella, ahí. Entonces, la porosidad tiene que notarse en la incidencia que los intelectuales tienen sobre el discurso político, sobre cuestiones, no solamente los técnicos. Es decir, hay partidos tecnocráticos que tienen incidencia los técnicos, pero no los intelectuales en el sentido más general. El peronismo siempre supo darles esa incidencia y por eso tuvo tantos. Puigdós en el 47 se va con la célula ferroviaria del Partido Comunista y entra masivamente le lleva la célula ferroviaria a Perón. Y la pasaba bien Puigdós. Yo lo conocí mucho, yo iba mucho a la casa de Puigdós, era un hombre que estaba siempre ahí, uno le tocaba el timbre, como antes, que no existía. Rodolfo Puigdós. Como antes que no existía teléfono, uno le tocaba el timbre y entraba. O sea que en los años 70 yo iba bastante, lo veía bastante. La pasaba mal. Perón nunca le dio el lugar al cual Puigdós aspiraba. Puigdós una vez fue a Puerta de Hierro y Perón lo recibió en el último día, prácticamente cuando Puigdós estaba ya por tomarse el avión. Y estoy hablando de un gran intelectual, que había sido un gran intelectual comunista y luego había dado letra importante. No la pasaba bien, ahora era muy reconocido. Y no hablemos después del lugar de los intelectuales, el lugar de carta abierta, etcétera. No hablemos cómo se convierten en voceros que reproducen, llevan, traen, etcétera. Uno puede no gustarle las cartas abiertas, no, eso seguro que a uno no le gustan, pero esa porosidad la tiene el justicialismo, la tiene menos el radicalismo de los partidos grandes, digamos, de los dos grandes ex partidos el radicalismo. Entonces, bueno, yo no tengo la culpa. Hicieron la convención de Gualeguaychú. Partido que he respetado y presidente que he respetado, Raúl Alfonsín, porque me cumplió una promesa de campaña. Dijo, voy a enjuiciar a las 3 juntas militares. Sí, y las tres las enjuició. Después, punto final, todo lo que sea, pero esa promesa me la cumplió. Y yo ni siquiera le pude votar la boleta completa, porque no le creí la promesa. Después cuando me la cumplió, ni siquiera le voté la boleta completa. No, pero nada, digo... Qué bueno la diferencia entre los técnicos y un intelectual. Y un intelectual todavía es un generalista, digamos, todavía. Pero además el tema es que te desafíen a pensar, porque cuando vos estás en una gestión de gobierno, cuando estás muy imbuido de toda una cotidianeidad de militancia, y creo que me permito resaltarlo en esta tribuna, ¿no? Ese ha sido uno de los méritos esenciales de Hermes Wiener. Tanto en el gobierno de Santa Fe como en el gobierno de Rosario I, siempre rodeado de gente diversa, pero que aportaba cosas, porque esto es lo fundamental, tomar los aportes y madurar las posiciones en función de pensamientos que te puncen a cambiar cosas que no están bien o que vos estás haciendo mal. Sí, lo que ustedes quieran. No, las preguntas son... Yo no voy a decir cuándo se acaban. Bueno, acá. Yo quería aprovechar el aporte intelectual, sobre todo para empezar a pensar para adelante también. Y la pregunta básicamente tiene que ver con esto que decía Juan Carlos del gran desafío que tenemos desde el Partido Socialista de esta búsqueda de construcción de nuevas mayorías. En ese camino, digamos, que te propongo que nos ayude a pensar, yo tengo para mí, que vos también lo relatabas a lo largo de la charla, que desde la izquierda y particularmente el Partido Socialista hemos tenido malas interpretaciones de los procesos nacionales y políticos grandes nacionales como el peronismo.
creo que incluso no hemos terminado de interpretar cabalmente lo que pasó en los 12 años del kirchnerismo. Entonces la pregunta concretamente es, ¿cómo interpretamos, cuál es la interpretación y la relación política que deberíamos pensar desde el Partido Socialista y de la izquierda en general con ese residual del kirchnerismo, pero sobre todo con el macrismo, digamos? ¿Cuál es la relación política, la interpretación que deberíamos tener en este camino de construcción de nuevas mayorías? No sé si me explico, fui muy... No me queda del todo claro cuál relación hay que tener de interpretación o de práctica. Las dos. O sea, la interpretación para saber qué estamos haciendo y para pensar para adelante en la construcción de nuevas mayorías, la práctica. Yo creo que la práctica tiene mucho que ver con... la práctica puede ser general y de grandes líneas, pero también tiene que ver con el día a día político. Es decir, cuando un ministro tiene que salir, bajar a Buenos Aires para hacer algo, tiene que bajar a Buenos Aires a hacer algo, digamos. Lo importante es que ese algo que tiene que hacer sea importante para su provincia y sea justo y sea progresista en su provincia, digamos. Eso, o sea, ahí no doy lecciones, porque cada distrito sabe. Lo importante es que ese algo por el cual va a bajar a Buenos Aires sea importante y progresista. En cada caso, analizarlo con el prisma no solo de la igualdad de oportunidades, sino el prisma de romper el muro que separa a los pobres de los no pobres. Analizado con ese prisma está bien, baja a Buenos Aires, pero ahí no se pueden dar lecciones, porque no existen las lecciones, están los principios, no las lecciones. En cuanto a punto de interpretación, la verdad que yo no suponía que esto iba a suceder. Es decir, que de repente un sector social capitalista, concentrado, prácticamente sin partido, con un partido con requechos de un partido prestado y requechos de las ambiciones provinciales en diferentes provincias, iba a llegar al gobierno. Yo no suponía, no es que no pensaba que Macri iba a ganar, sí, yo soy votante en blanco, pero pensaba que Macri lo más probable que sucediera era que ganara en los últimos días, ya no soy adivina. Pero no estaba entre los cálculos de que iban a armar un partido hecho con la capa alta del empresariado más dependiente y saqueador del Estado, por otra parte. Una parte de esa capa es dependiente y saqueador. Hay un libro al cual hay que volver, que es el de Jorge Sábato, sobre la burguesía argentina en las décadas del 30. Ese libro hay que volver, porque muestra cómo todas las grandes fortunas de la burguesía argentina de ese periodo se hicieron dependiendo del Estado, de los contratos del Estado, de lo que el Estado hacía, todo lo que hizo Justo, digamos. Ahí se hicieron las grandes fortunas, que hizo una enorme obra pública, Justo, durante una obra vial extraordinaria en la década del 30. Ese libro hay que volver a leerlo porque es una modalidad de la burguesía argentina. Yo no suponía que iban a llegar. Y ya cuando empezaron a llegar los CEOs, yo creo que uno se acostumbró y casi lo toma en broma porque es una palabra que uno no usaba, no es parte del vocabulario político, de nuestro vocabulario político, pero uno lo toma casi en broma, pero yo nunca vi algo tan compacto. Posiblemente las dictaduras militares fueran igualmente compactas. No estoy comparando a Macri con una dictadura militar, sino lo compacto del sector social que dirige los destinos argentinos hoy. Es eso compacto, no lo vi. Y después, lo que ya ha dicho todo el mundo, el descuido en establecer el orden de las medidas de gobierno. Digo, aunque sea por hipocresía, uno no puede empezar con las retenciones del campo, las retenciones a las minerías, no sé qué otras medidas más, y después decir que la asignación universal se le suben 4 pesos, etcétera. No, el desorden, o mejor dicho, el orden, no el desorden, sino el orden que indica la presencia de la ideología. Porque ¿qué es la ideología? Hemos hablado hoy. ¿Qué es la ideología? La ideología es algo que te habla, como decía Althusser. La ideología no es simplemente que el catecismo tiene Marx. Marx no ha leído nada de ideología, o sea que uno podría decir que Marx es un hombre carente de ideología, porque dado que no ha leído un libro, no sé qué leyó. ¿Qué leyó? Va. Sí, Ricardo. Eso está bueno.
Los clásicos del capitalismo, sí, son más difíciles de leer que Marx mismo. O sea que, sí. Bueno, entonces, la ideología es algo que habla. Es decir, que habla desde la cultura de base, desde la cultura que se aprende sin saber que uno está aprendiendo una cultura, que es la cultura que uno aprende en el colegio, que aprende en los deportes en el colegio, que aprende en el colegio que va, en el barrio que vive, en la disposición económica que tiene para gastar cuando tiene 12 años, 13, 14, 15, 16. Eso es la cultura. Y eso es lo que te habla. Eso es la ideología. Eso es lo que Althusser, leyendo a Lacan, en un determinado momento redefinió. Althusser decía, somos hablados por la ideología. ¿Qué quería decir? No es que había una boca maléfica, sino que la ideología era algo que operaba en nosotros aún en el nivel inconsciente. En general, la izquierda y la derecha leída era hablada por una ideología consciente. Sabía cuando decía esto o lo otro, o creía saberlo. Pero estos señores son hablados por la ideología en el sentido de sus culturas de pertenencia. No se puede estar ahí sin... Hay una lista que una vez me pasaron un correo de exalumnos del Cardenal Newman que dice, no todos somos como Macri. Bueno, sí, debe haber algunos que se sienten, a lo mejor quieren el colegio y los deportes que hacían ahí, se sienten discriminados por esto que yo estoy diciendo precisamente, pero es así. Entonces, todo lo que uno puede decir es, las ideologías existen, lo que está haciendo este gobierno tiene que ver con una ideología, tiene que ver con un señor Méndez que es incapaz de la hipocresía, que es una virtud. En la esfera pública es una virtud. Digo, es mejor no ser hipócrita, sin duda. Pero este señor Méndez de la Asociación Empresaria, que sale a decir, todo el mundo sabíamos que se repartía el diezmo, que pagábamos coimas, sí. Sale a decir eso. Eso está liberado de lo que cualquier pequeño burgués como nosotros no confesaría. Quizás cometería el delito, pero no lo confesaría de este modo. Pues saldría primero que va preso seguro. Es decir, cualquier pequeño burgués como nosotros sabría que la mano de la justicia iba a caer inexorable sobre uno. Entonces, eso es lo que nos está gobernando hoy. Entonces, no, la caracterización a mí me tiene atónita. Yo nunca creí que iba a haber esa solidez. La tesis sobre Feuerbach, que el ser social determina la conciencia, las famosas tesis sobre Feuerbach. Yo nunca creí que iba a haber esa solidez. Yo ya creía que todo venía con más mediaciones, que un empresario. No, es de nuevo de Mendiguren especificándose la deuda de él y de sus amigos y especificando también los ahorros de los jubilados, que era lo único que tenían de la década del 90. Es de nuevo eso, pero llevado a toda la gestión de gobierno. No quiero parecer muy opositora, pero en realidad lo que marco es mi sorpresa. Lo que marco es que... Ustedes van a decir, bueno, qué sonsa que es esta mujer, cómo no se daba cuenta, pero yo no pensaba que era tan homogéneo. Ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires tuvo esa homogeneidad, porque yo lo conocía de la ciudad de Buenos Aires, y ni siquiera ahí tuvo esa homogeneidad, porque no la tuvo. Es decir, tenía algún juego en cultura. Lo que pasa es que cuando se pasa a Nación, ya ese juego, más bien uno mira a Aranguren, mira a Pragay, mira otras cosas, ¿no? Es triste, pero bueno, es todo lo que tengo para decir, no tengo más para eso. Sí. Hoy he hablado sobre el eje de felicidad, digamos, de discurso que tenía el marxismo para llegar al gobierno, digamos. Hablándolo concretamente del acceso al trabajo, de la comunicación, pero también algo se dio también en la sociedad. Yo creo que más allá de los acuerdos, el OCR, etcétera, todos esos alineamientos del planeta, digamos, pero me parece que ese discurso fue crucial también, en parte para enamorar cierto sector.
Y eso lo ato también con lo último que dijo en la charla sobre la sensibilidad de los partidos y poder, lo entendí de la forma dinámica, ¿no?, de un partido, focalizándonos en el Partido Socialista, que tuvimos ya intentos de progresistas, que unen. Digamos, ¿qué crítica como periodista, sobre todo esto de estar en el plano nacional, internacional también, qué críticas se le puede realizar al Partido Socialista en esos 120 años, digamos? Nos gusta aprender de estas críticas y obviamente también como periodista, como industria, digo, qué caminos visibiliza como para seguir. Bueno, esto me pone en un compromiso. Yo estoy acá con mi amigo Zabalza. No, me pone en un compromiso. Sí. Voy a ver, ¿vos querés responderla? No. Tranquila, no, digo, sirve. Siempre sirve, no. Yo tengo la sensación de que el Partido Socialista no es suficientemente poroso. No digo que no sea poroso. Digo que si se plantea una gran tarea en un gran camino, ese rasgo es fundamental. Hemos sido puros. Cuanto más solo, mejor. Pero hemos aprendido cosas. Yo no digo que no, pero además tienen todos mis respetos, pero esa es la sensación que tengo. Los grandes partidos son de puertas abiertas. Los grandes partidos son de puertas abiertas, muy abiertas. Es decir, la equivocación no es que entre más gente que entre gente que no debió haber entrado. La equivocación es que entre menos gente que la que debió haber entrado. Me cuesta mucho porque yo no estoy en condiciones de dar máximas a alguien que no tiene militancia partidaria hoy. No está y en esta provincia justamente no está en condiciones de dar máximas sobre nada de esto. Pero, a ver, si se apagan todos los grabadores, si se apagan todas las luces, ¿qué diría yo? A mí me gustaría un partido fuertemente ideológico con el tipo de apertura y de puerta circulante que tiene el justicialismo. Ustedes me dirán es imposible y yo me callo la boca porque uno no puede tener las dos cosas al mismo tiempo, pero en esa combinación hay algo, hay un secreto, hay algo. Si no, nuestro camino puede ser muy largo. Bueno, ustedes tienen tiempo. Pero nuestro camino puede ser muy largo. Me parece que la apertura... Ahora, cuando pienso en apertura, no pienso en cualquier alianza, pienso en las aperturas que son sociales, pienso en esa sensibilidad hacia la vida que está dando la sociedad y que no puede venir Pablo Iglesias a tomar eso. Es de los socialistas eso. Lo fue históricamente. Eso es de los socialistas. O de los curas. Digo, un cura podría estar diciendo lo mismo que yo. Eso que está pasando abajo es mío. Digo, y saben hacer las cosas que tienen que hacer para agarrarlo. Bueno, es nuestro eso. Pero, bueno, es todo lo que tengo para decir. Es muy difícil hablar desde afuera, sobre todo de una organización que respeto mucho. Realmente que respeto mucho, que me alegró mucho el día que llegaban a Rosario y me alegró mucho el día que llegaban a Santa Fe, o sea que realmente no tengo mucho más que decir. Yo creo que estamos.
Bueno, vamos, creo que con estas palabras, allá hay uno más y vamos a Pero ir que venga cerrando. la pregunta entonces. fácil, ¿eh? Alguno más fácil, sí. No, saliste bien. Allá tenés un micrófono. Dos preguntas concretas. Digamos, a nivel latinoamericano, me gustaría saber qué opinión tiene sobre Rafael Correa y Ecuador y el proceso en Ecuador, así como habló de Morales en Bolivia. Y a nivel nacional, ¿qué pueden hacer los partidos políticos o desde un ciudadano común para que la justicia argentina funcione? O sea, ahora se está juzgando el kirchnerismo y de acá a 4 años a lo mejor nos estamos encontrando que se van a estar juzgando todos los negociados que se están haciendo en este momento. Sobre Correa no lo mencioné y usted tiene completa razón. No conozco Ecuador como conozco Bolivia o como creo conocer Bolivia. ¿Por qué conozco bien Bolivia? Porque conozco muy bien Bolivia, concretamente el país. Porque conozco muchos especialistas en Bolivia, porque he tenido mucha información, o sea que no lo menciono Ecuador, porque debería decir, Correa no me parece que tenga la dimensión política ni la confiabilidad que puede tener un Evo, pero por eso simplemente no lo mencioné. O sea, sería una cuestión de prácticamente de simpatías o antipatías intuitivas, digamos. No conozco Ecuador. Sí sé lo que Bolivia logró con Evo, incluso lo que mencionó acá Zabalza, que es que le dijeran que no a la reelección, etcétera. O sea que eso es un logro también. Ese fracaso político de Evo es un logro de él, digamos. En cambio, lo de Ecuador no lo conozco. Por supuesto que es mucho más leído el señor, tiene su maestría en no sé qué universidad norteamericana, pero eso a nadie le garantiza nada, aunque tampoco es despreciable. Y la segunda parte era... la justicia argentina. Mire, no soy la persona tampoco para contestar esto. Yo creo que... esto es una completa hipótesis. Yo creo que el pensamiento del gobierno tiene que estar dividido entre pararlo y dejarlo avanzar. Dejarlo avanzar porque si no la opinión pública se le puede volver en contra, y pararlo porque es muy inseguro a quién puede tocar si esto avanza demasiado. Y ya hemos comprobado que los jueces, si le dan la voz de Aura, hoy acaban de allanar una municipalidad en Santa Cruz. O sea que para allanar una municipalidad realmente no hicieron nada durante 12 años y fueron y allanaron una municipalidad, que es un gesto de una fuerza bestial. No es allanar una casa ni allanar un negocio, es allanar una municipalidad, es decir, un juez allanando un estado. O sea, los jueces no sabemos a dónde pueden avanzar. Y tampoco son el fiscal Di Pietro en el cual uno confiaría, digamos. Y yo creo que Macri estoy teniendo una hipótesis, ¿se entiende? ¿No? Que el gobierno, Macri o sus asesores vacilan entre darle carta blanca a Angelici y que Angelici arme algún paquete con la justicia para interrumpir la cosa, con alguna condena, obviamente, Báez y López, etcétera, o temerle a Carrió. Yo creo que Carrió ha elegido un solo papel y ese papel lo desempeña bien. Es decir, temer qué puede decirle Carrió si ella descubre que Angelici está en Comodoro Pi operando sobre los jueces. Y Angelici es de una enorme sinceridad, ¿eh? Yo creo que me lo llevaría a mi casa si es por sincero, porque el otro día lo vi en un reportaje, y el tipo dijo, bueno, yo soy abogado, desde siempre conozco abogados, me conecto con todos los jueces como abogado. O sea, es de una enorme sinceridad. No estaba diciendo, bueno, imagínese, yo me he dedicado a Boca tantos años, que ya la profesión no. Soy vicepresidente del Colegio de Abogados. O sea que es una enorme sinceridad, puso su poder como diciendo, esto es mío.
porque podría haber contestado otra cosa, hubiera podido decir, bueno, miren, tantos años dedicado a Borges, a Boca, con lo que... O sea, Borges hubiera sido mejor, ¿no? Pobre Borges, pobre Borges. Pero hubiera podido contestar eso, lo que me dejó Mauricio como encomendación después que él pasó a la ciudad, etcétera. Hubiera podido ir para otro lado y puso todo sobre la mesa. Entonces yo creo que están oscilando entre dos polos ahí y que temen mucho cuál puede ser la reacción de las capas medias, que son las que están más interesadas en tener algún tipo de venganza sobre eso que en su momento votaron, como votaron en su momento al kirchnerismo, ¿no? En el 95, después en el 97 uno no encontraba un votante de capas medias kirchneristas ni que le mandaran los halcones y le pusieran alertas rojas del FBI, pero en el 95 votaron las capas medias, o sea, entonces votantes que vueltos antikirchneristas, hoy votantes macristas que quieren recuperar una identidad, una dignidad imaginaria. Es muy feo haber votado a alguien y después decir son todos ladrones. Imagínense usted eso, ¿no? Sí. Es horrible. Uno ha votado, ha tenido votos equivocados, ha tenido votos minoritarios y después ha tenido votos triunfantes en algunas circunstancias. Pero imagínense que esas capas medias... Ahí está también la conciencia, eso también es ideología, a eso también se llama ideología. Haber votado y después decir, pero finalmente yo voté porque me quería ir a Miami o qué sé yo, y después son todos ladrones. Entonces eso se reacondiciona y Macri va a tener una presión de la opinión pública sobre la cuestión. No sé cuánto va a ser de poderosa. Y tampoco sé qué van a decidir, o sea que tampoco lo que usted comenta, tampoco yo lo estoy devolviendo nada de lo que usted espera, ¿no? Pero bueno, más no sé.